príncipe duerme en un palacio con 3 estanques de lotos y 100 músicos que tocan hasta el amanecer. Las flores de sus jardines nunca se marchitan, o eso cree él, porque cada noche un ejército de sirvientes arranca los pétalos muertos antes de que los vea. Tiene seda, tiene oro, tiene una esposa que lo ama y un padre que haría cualquier cosa por mantenerlo dentro de los muros. Cualquier cosa, incluyendo inventar un mundo donde la vejez, la enfermedad y la muerte no existen. Pero los muros tienen puertas, y las puertas tarde o temprano se abren. Siddhartha Gautama abandonará todo: la corona, la esposa dormida, el hijo de un día, para sentarse bajo un árbol y no levantarse hasta entender por qué los seres humanos sufren. Lo que encontrará esa noche cambiará la historia de la mitad del planeta. Lo que el mundo hará con su hallazgo lo habría horrorizado. Antes de Cristo, donde los ascetas se mueren de hambre buscando la verdad y los reyes asesinan a sus padres por un trono, un hombre descubre que la salida del sufrimiento no está en el placer ni en el dolor, sino en un punto exacto entre ambos que nadie antes había cartografiado. Enseñará durante 45 años. Caminará descalzo por llanuras donde el polvo sabe a hierro y los ríos arrastran cenizas de piras funerarias. Sobrevivirá a 3 intentos de asesinato, al cisma de su propia comunidad y a la masacre de su pueblo. Y al final, recostado entre 2 árboles que florecen fuera de estación, pronunciará 6 palabras que resumen todo lo que aprendió. Esta es la historia de Buda, y es más oscura de lo que cualquier estatua dorada permite imaginar. El aire de Kapilavastu olía a jazmín y a mentira. Cada mañana, antes de que el primer rayo de sol tocara los estanques de lotos, una docena de sirvientes recorría los jardines con cestas de mimbre, arrancando cada pétalo marchito, cada hoja seca, cada fruto que hubiera comenzado a pudrirse. Cuando el príncipe Siddhartha abría los ojos, el mundo que lo rodeaba parecía recién creado, perfecto, inmaculado, como si la descomposición fuera un rumor inventado por gente de menor rango. En las faldas del Himalaya, donde las cumbres nevadas recortaban el cielo como dientes de un animal antiguo, el reino de los Shakya ocupaba un territorio modesto. No eran un imperio. Eran un clan de guerreros con pretensiones nobiliarias, gobernados por un hombre cuyo mayor talento no era la espada ni la diplomacia, sino el miedo. Suddhodana, padre de Siddhartha, había convertido el miedo en arquitectura. 3 palacios, donde los techos absorbían el golpeteo del monzón y lo transformaban en un murmullo suave. Otro para el calor, con fuentes que mantenían el aire fresco y suelos de piedra pulida donde los pies descalzos encontraban alivio. Un tercero para el invierno, con braseros de cobre que desprendían un calor anaranjado y mantas de lana tan gruesas que parecían tragarse el frío antes de que tocara la piel. Siddhartha pasaba de uno a otro como quien cambia de sueño sin despertar jamás. La profecía había llegado el día de su nacimiento. El sabio Asita, un ermitaño de barba amarillenta y ojos hundidos por décadas de meditación en cuevas, donde el viento aullaba como un perro herido, bajó de las montañas al enterarse del nacimiento. Pidió ver al niño. Suddhodana accedió, halagado. Asita tomó al recién nacido entre sus manos nudosas. Lo examinó con una atención que parecía buscar algo clavado en los huesos del pequeño, y lloró. Por sí mismo, moriría antes de ver lo que este ser iba a hacer con el mundo. Pronunció 2 caminos posibles. Si Siddhartha permanecía en el palacio, sería un Chakravartin, un monarca universal, un conquistador sin precedentes. Si veía el sufrimiento del mundo, abandonaría todo y se convertiría en un maestro que despertaría a la humanidad de su sueño. Suddhodana solo escuchó la segunda opción y decidió que no ocurriría.
Lo que siguió fue una ingeniería del placer tan meticulosa que rozaba la crueldad. El rey ordenó que ningún enfermo, ningún anciano, ningún mendigo, ningún funeral cruzara la línea de visión de su hijo. Los muros del palacio se alzaron más altos, las puertas se reforzaron. Los guardias recibieron instrucciones precisas. Si un hombre tosía sangre en la calle, debía ser retirado antes de que el príncipe se acercara a la ventana. A llorar lejos, donde el viento no pudiera llevar el sonido hasta los jardines. Siddhartha creció rodeado de mujeres jóvenes que tocaban el sitar y la flauta de bambú. Creció entre telas de seda que susurraban contra la piel como promesas que no necesitaban cumplirse, porque el presente era suficiente. Aprendió a montar, a luchar, a recitar versos. Fue un estudiante brillante. Su maestro Visvamitra se quedó sin cosas que enseñarle antes de lo previsto. Pero había algo en la mirada de Siddhartha que inquietaba a quienes lo observaban con atención. Una pregunta que todavía no tenía palabras. Un hambre que la comida más exquisita no saciaba. Lo casaron con Yasodhara cuando ambos tenían 16 años. Ella era hermosa, inteligente y, lo que nadie sospechaba entonces, la persona que más sufriría por la decisión que él aún no había tomado. La boda fue un espectáculo de flores, tambores y gui derramado sobre el fuego sagrado. Incienso de sándalo, y durante 7 días Kapilavastu celebró como si la felicidad pudiera embotellarse. Por las noches, cuando el palacio dormía y los músicos guardaban sus instrumentos, Siddhartha se acercaba a las ventanas. Miraba hacia afuera. Los muros impedían ver más allá de los jardines, pero a veces, cuando el viento soplaba desde el este, le parecía oler algo diferente. Algo que no era jazmín, ni loto, ni sándalo. Algo metálico, orgánico, vagamente amenazante, como el olor de la carne cuando empieza a cambiar de color. Los guardias le decían que no había nada más allá de los muros, solo más jardines, solo más belleza. Pero Siddhartha había notado algo que su padre no pudo controlar: las sombras. Cada tarde, cuando el sol descendía detrás de las montañas, las sombras de los muros se alargaban sobre los jardines como dedos que intentaran agarrar algo. Mismas del día anterior. Eran nuevas, lo que significaba que las viejas habían desaparecido. Algo moría cada noche en los jardines de Kapilavastu, algo que nadie le permitía ver, y los muros, aunque altos, no podían contener para siempre lo que esperaba al otro lado, porque las puertas existían, y un día alguien las abriría. La primera salida ocurrió casi por accidente. El cochero Chana, un hombre de manos anchas y lealtad sin fisuras, preparó el carro para un paseo por los jardines orientales. Pero Siddhartha, con la autoridad tranquila de quien nunca ha necesitado levantar la voz, le pidió que tomara el camino de la puerta este. Chana miró hacia los guardias. Los guardias miraron hacia el palacio. Y como nadie había dado instrucciones explícitas para ese día, las puertas se abrieron. La luz del exterior era diferente, más cruda. No estaba filtrada por las ramas cuidadosamente podadas de los jardines reales. Caía directa sobre las calles de tierra compacta, sobre las casas de adobe donde el polvo se acumulaba en los alféizares, sobre la gente que caminaba con una prisa que Siddhartha nunca había visto dentro de los muros. El aire olía a estiércol de buey, a aceite de mostaza calentándose en alguna cocina cercana, a sudor humano seco bajo el sol. Entonces lo vio. Podía llamarse hombre, doblado sobre sí mismo como una rama que el viento hubiera torcido hasta lo imposible. La piel colgaba de sus brazos como tela mojada. Los ojos, hundidos en cuencas profundas, miraban sin ver. Temblaba. Cada paso que daba era una negociación entre la voluntad de avanzar
y la traición de un cuerpo que había olvidado cómo moverse. Siddhartha detuvo el carro. «Channa, ¿qué le ocurre a ese hombre?» Channa tragó saliva. «Es la vejez, señor. Le ocurre a todos. Le ocurrirá a ti». El silencio que siguió duró el camino de regreso, y toda la noche, y parte del día siguiente. La segunda salida fue deliberada. Siddhartha necesitaba confirmar lo que había visto, del mismo modo en que uno necesita tocar una llama 2 veces para aceptar que el fuego quema. Esta vez encontró a un enfermo, un hombre tirado junto a la cuneta, cubierto de llagas supurantes que brillaban como bocas pequeñas abiertas contra la piel enrojecida. Al mismo tiempo, esa mezcla particular de carne viva y descomposición que el cuerpo reconoce antes que la mente. Moscas se posaban sobre las heridas y el hombre no tenía fuerzas para espantarlas. Sus gemidos eran bajos, rítmicos, casi musicales en su monotonía. «Channa, esto también le ocurre a todos, señor, sin excepción». La tercera salida fue la que rompió algo irreparable. Una procesión funeraria cruzó el camino del carro. 4 hombres cargaban una camilla de bambú sobre la que yacía un cuerpo envuelto en tela blanca. Detrás, una mujer caminaba golpeándose el pecho, arrancándose el pelo, emitiendo un sonido que no era llanto ni grito, sino algo anterior al lenguaje, un sonido que los animales reconocerían. El humo de la pira funeraria que esperaba al final del camino ya se elevaba, gris y aceitoso, contra un cielo de un azul impasible. Siddhartha bajó del carro, se acercó a la procesión. Sandalias de cuero fino, los brazaletes de oro que tintineaban en sus muñecas como cascabeles obscenos en presencia de la muerte. Miró el cuerpo. La tela se había desplazado ligeramente, dejando ver un pie desnudo, rígido, de un color que no pertenecía a los vivos. «Channa, él está muerto, señor, y el fuego lo convertirá en ceniza antes del anochecer. Y mañana su familia comerá arroz y seguirá viviendo. Y pasado mañana, alguien más morirá. Así funciona». Siddhartha regresó al palacio con las manos temblando. Los jardines le parecieron ahora lo que siempre habían sido, un decorado pintado sobre una pared que se desmoronaba. Cada flor era una mentira con pétalos. Cada fuente, un ruido diseñado para tapar otro ruido. La seda que tocaba su cuerpo le producía una irritación que antes no existía, como si la tela hubiera cambiado de textura, aunque era la misma de siempre. La cuarta salida fue la que le dio dirección al terremoto. Tela anaranjada descolorida por el sol y las lluvias, descalzo sobre la tierra caliente. Caminaba con una lentitud que no era debilidad, sino deliberación. Y su rostro, ese rostro fue lo que detuvo el mundo para Siddhartha. No había miedo en él, no había dolor, no había esa prisa desesperada que marcaba a todas las personas que había visto fuera de los muros. Había algo que Siddhartha no tenía nombre para describir, una especie de quietud que no dependía de las circunstancias, como un lago que permanece inmóvil aunque el viento sople. Esa noche nació Rahula, su hijo. Yasodhara, empapada en sudor, con el pelo pegado a la frente, sonrió cuando le pusieron al bebé en los brazos. Siddhartha miró al niño. Era pequeño, rojo, arrugado, perfecto en su imperfección. Y lo que sintió no fue la alegría que esperaba, sino una cadena más. Una cadena hecha de amor, que era la más difícil de romper. Que significa atadura. Yasodhara no escuchó la palabra, o fingió no escucharla. Los días que siguieron fueron los más silenciosos de la vida de Siddhartha. Caminaba por los pasillos del palacio como quien recorre una casa que ya no le pertenece.
Miraba las columnas talladas, los techos pintados con escenas de caza, las cortinas de seda que se movían con la brisa nocturna como fantasmas amables, y todo le parecía ya pasado, como si lo que veía fueran recuerdos de algo que aún no había dejado de ocurrir. La decisión no fue un relámpago, fue una marea, lenta, constante, irreversible. Una noche sin luna, cuando el palacio dormía bajo el peso de un calor que ni los abanicos de plumas de pavo real conseguían disipar, Siddhartha se levantó del lecho. Caminó hasta la habitación donde dormía Yasodhara. La puerta estaba entreabierta. La lámpara de aceite proyectaba una luz temblorosa sobre la cama. Esa confianza absoluta que solo tienen los que aún no saben que el mundo es peligroso. Siddhartha extendió la mano. Quiso tocar la cabeza de su hijo. Retiró la mano. Si los tocaba, no podría irse. Bajó las escaleras. Channa lo esperaba con el caballo Kantaka ensillado, sin preguntar a dónde iban. El portón se abrió sin ruido. Las bisagras habían sido engrasadas esa tarde por orden de alguien que tal vez sabía lo que iba a ocurrir, o tal vez fue casualidad. El caballo trotó por la ciudad dormida. El sonido de los cascos sobre la tierra era el único ruido en kilómetros. Cuando llegaron al río Anoma, Siddhartha desmontó. Se quitó las joyas. Se quitó la seda. Con su propia espada se cortó el pelo largo que caía hasta los hombros. Entregó todo a Channa, las ropas, los adornos, el caballo, y le ordenó regresar. Channa lloró. Pena días después. Siddhartha cruzó el río con el agua hasta la cintura. El frío le mordió las piernas. Al otro lado, el mundo era el mismo, pero él ya no lo era. El bosque de Rajagaha recibió a Siddhartha con el olor de la tierra mojada por el monzón reciente y el zumbido constante de insectos que no descansaban ni de noche. El suelo estaba cubierto de hojas en descomposición, una alfombra parda y resbaladiza que crujía bajo los pies desnudos del príncipe convertido en mendigo. La transformación había sido rápida en lo exterior. El pelo cortado, los harapos en lugar de seda, el cuenco de limosna en vez de los platos de oro. Pero la piel de Siddhartha aún recordaba la suavidad de las sábanas de algodón y los masajes con aceite de sésamo. El contraste le producía una incomodidad que él acogía como la primera lección honesta de su vida. Buscó maestros. El norte de la India en el siglo VI a.C. era un mercado de ideas espirituales tan fértil como caótico. Filósofos y visionarios vagaban por los bosques y las orillas de los ríos, cada uno con su propia teoría sobre la naturaleza del sufrimiento y la forma de escapar de él. Siddhartha encontró primero a Alara Kalama, un yogui respetado que enseñaba la meditación como escalera hacia la esfera de la nada, un estado donde la mente se vaciaba de todo contenido, de toda forma, de toda sensación. Siddhartha aprendió rápido, demasiado rápido. En semanas dominó técnicas que a otros discípulos les costaban años. Alara Kalama, asombrado, le ofreció codirigir la comunidad. Siddhartha declinó. La esfera de la nada era impresionante, pero al salir de ella, el sufrimiento seguía esperando como un perro paciente junto a la puerta. El estado meditativo era un analgésico, no una cura. Fue entonces con Uddaka Ramaputta, cuya enseñanza alcanzaba un nivel más sutil, la esfera de ni percepción ni no percepción. Sentía como flotar en un océano sin temperatura, sin dirección, sin peso. Siddhartha lo alcanzó. Uddaka le ofreció el liderazgo completo de su escuela. Siddhartha volvió a declinar. El problema era el mismo. Al abrir los ojos después de la meditación, el mundo seguía partido. Los viejos seguían envejeciendo. Los enfermos seguían supurando.
Los muertos seguían siendo llevados a las piras. Necesitaba algo que ningún maestro vivo poseía. Se unió a un grupo de 5 ascetas en el bosque de Urubela, cerca del río Nairanjana. Eran hombres serios, delgados como ramas de sauce, con la piel oscurecida por el sol y endurecida por el polvo. Su método era la mortificación, doblegar el cuerpo hasta que el espíritu se liberara de su cárcel de carne. La lógica parecía sencilla. Si el cuerpo era la fuente del deseo, destruir el cuerpo destruiría el deseo. Probad el placer extremo, y ahora necesita probar el dolor extremo para encontrar el punto medio. Ayunó. Primero redujo su comida a 1 grano de arroz al día, luego a medio grano, luego a nada. Su cuerpo, que alguna vez fue el de un príncipe atlético entrenado en artes marciales, comenzó a consumirse. Las costillas sobresalían como las teclas de un instrumento macabro. El abdomen se hundió tanto que, según los textos, al tocarse el ombligo sentía la columna vertebral. La piel se volvió gris, seca, cuarteada como tierra de un campo sin riego. Retuvo la respiración hasta que el dolor estallaba dentro del cráneo como un trueno atrapado. Los oídos zumbaban. La visión se llenaba de puntos luminosos que explotaban y se apagaban como estrellas de una constelación enloquecida. El calor le cocinara los hombros hasta que la piel se ampollaba y luego se desprendía como la corteza de un abedul. Por las noches, cuando la temperatura descendía en las llanuras del Ganges y el frío trepaba desde el suelo como un animal húmedo, Siddhartha permanecía inmóvil, sin fuego, sin manta, con los dientes apretados para no temblar. Los 5 ascetas lo admiraban. Aquí había un hombre que no se detenía, que llevaba la práctica más allá de donde cualquiera de ellos se atrevía. Kondaña, el mayor del grupo, decía que si alguien iba a alcanzar la liberación por este camino, sería Siddhartha. 6 años duró aquello. 6 años de huesos contra suelo, de hambre como compañera constante, de un cuerpo que se reducía a lo esencial: tendones, articulaciones, voluntad. Los ojos se hundieron tanto que reflejaban la luz como 2 pozos pequeños en el fondo de una cueva. Cuando caminaba hacia el río para beber, los aldeanos que lo veían apartaban la mirada. Algunos creían que era un espíritu, otros que era un cadáver que aún no sabía que estaba muerto. Un día, Siddhartha intentó levantarse y no pudo. Sus piernas no respondieron. El suelo estaba tibio por el sol de la tarde y olía a polvo y a corteza de árbol. Una hormiga cruzó su mano esquelética sin desviarse, como si él ya fuera parte del paisaje, un objeto más entre las raíces y las piedras. Y en ese momento de inmovilidad total, con la mente extrañamente lúcida por el ayuno prolongado, Siddhartha comprendió algo que cambiaría todo. El castigo del cuerpo era otra forma de apego. Odiarlo era tan esclavizante como amarlo. La mortificación era el lujo del palacio visto por el otro lado del espejo. El mismo error con signo opuesto. Entonces llegó Sujata, una joven del pueblo cercano, con un cuenco de arroz con leche preparado como ofrenda al espíritu del árbol bajo el que Siddhartha se consumía. Lo encontró allí, más muerto que vivo, con la piel pegada al cráneo como un pergamino viejo. Le ofreció la comida. El olor del arroz cocido con leche, dulce y tibio, le llegó antes que las palabras de la muchacha. Era un olor que pertenecía a otra vida, a la vida de los palacios, de las mañanas sin hambre, de los cuerpos que no dolían. Siddhartha tomó el cuenco, comió despacio. Cada bocado fue una decisión y una renuncia simultánea. Renunciaba a la mortificación con el mismo compromiso con que había renunciado al palacio. Los 5 ascetas lo vieron comer y se marcharon con expresión de disgusto. Para ellos, Siddhartha había fracasado, había cedido, era débil.
lentamente a un cuerpo que había olvidado lo que era estar alimentado. La brisa del río le trajo un olor a limo y a flores silvestres. El sol descendía. Las sombras de los árboles se alargaban sobre el suelo como los dedos de aquellos muros de Kapilavastu que ya no existían en su vida. Siddhartha miró el árbol frente a él, una higuera enorme, con raíces aéreas que descendían como columnas de una catedral vegetal, y supo, con una certeza que no necesitaba argumentos, que su búsqueda iba a terminar allí, o que él iba a terminar allí. Se sentó al atardecer. La hierba bajo el árbol Bodhi estaba fresca, recién cortada por algún aldeano que usaba esa esquina del bosque como atajo entre los campos de arroz y el río. Siddhartha cruzó las piernas en la posición que 6 años de práctica habían convertido en la más natural de su cuerpo. Colocó las manos sobre las rodillas con las palmas hacia arriba y pronunció un voto que no admitía matices. De este asiento no me levantaré hasta alcanzar la verdad última, aunque la piel se seque, los huesos se disuelvan y la sangre se evapore. La higuera era vieja. Sus raíces aéreas descendían desde las ramas como cuerdas de un barco varado en tierra. Las hojas, anchas y cerosas, filtraban la última luz de la tarde en fragmentos irregulares que se posaban sobre los hombros de Siddhartha como manos tibias. El tronco era tan grueso que 3 hombres con los brazos extendidos no habrían podido rodear. Los insectos habían grabado caminos minúsculos que parecían escritura en un idioma anterior al sánscrito, anterior a toda lengua humana. Las primeras horas fueron de calma. La respiración se hizo lenta. Los pensamientos pasaban como nubes. Aparecían, se formaban, se deshacían. El cuerpo dolía en los lugares habituales, las rodillas, la base de la columna, el cuello. Siddhartha observaba el dolor sin intervenir, como quien mira llover desde una ventana. El bosque se oscureció gradualmente. Los sonidos diurnos, el canto de los pájaros, el rumor del río, las voces lejanas de los campesinos, se retiraron como una marea, y en su lugar emergió la orquesta nocturna. Dirillos, ranas, el aleteo esporádico de un murciélago, el crujido de ramas que nadie movía. Entonces comenzó el asalto. Los textos llaman Mara a lo que vino después. Mara, el señor de la ilusión, el guardián de todo lo que mantiene a los seres atados al ciclo de sufrimiento. Mara era algo peor. Era la propia mente de Siddhartha, desplegando todo su arsenal contra el hombre que intentaba desactivarla. Primero vino el miedo. Las sombras del bosque se espesaron, los sonidos se distorsionaron, el croar de las ranas se volvió un gruñido húmedo, el viento entre las hojas se convirtió en un siseo de serpientes que rodeaban el árbol. La oscuridad pareció contraerse, acercarse, como si las paredes de una habitación invisible se estrecharan alrededor de su cuerpo. Siddhartha sintió el pulso acelerarse. Los músculos de los brazos se tensaron, preparándose para huir. El instinto animal, el mismo que comparten el ciervo, el mono y el hombre, le gritaba que se levantara, que corriera, que buscara un fuego, un refugio, una pared detrás de la cual esconderse. Siddhartha no se movió. Observó el miedo como quien observa una tormenta desde la orilla, mojándose, pero sin ser arrastrado. Luego vino la ira. Entonces mostraba una ambición que sabía a cobre en la boca. Recuerdos de su padre construyendo muros de mentira. Recuerdos de cada maestro que le había ofrecido un techo en vez de una respuesta. La ira era roja, caliente, tenía sabor a hierro y olía como la fragua de un herrero. Se instaló en el pecho como un carbón encendido y exigió acción. Destruir algo, gritar, golpear la tierra con los puños hasta que las manos sangraran. Siddhartha observó la ira, la nombró.
La dejó arder hasta que se consumió sola, como un fuego al que nadie alimenta. Después vinieron las hijas de Mara. La tradición las llama Tana, Arati y Raga. Deseo, insatisfacción y pasión. No fueron visiones de mujeres desnudas como las pinturas medievales cingalesas imaginarían siglos después. Fueron algo más preciso y más devastador. Fue el recuerdo del cuerpo de Yasodhara dormida bajo la luz de la lámpara de aceite. Minuta que cabía en la palma de una mano. Fue el olor del arroz con leche de su jata, la tibieza del primer bocado después de años de hambre, la gratitud del cuerpo al recibir alimento. Fue la promesa de que todo eso podía volver, que bastaba con levantarse, caminar hacia el este, cruzar los ríos de vuelta a Kapilavastu, y el palacio seguiría allí, y Yasodhara seguiría esperando, y Rahula lo llamaría padre. Siddhartha sintió las lágrimas formarse en los ojos. No las combatió, las dejó caer. Cayeron sobre las manos que descansaban en las rodillas, tibias, saladas, y luego se enfriaron y se secaron, y la tentación pasó como pasan todas las cosas que no se alimentan. Mara jugó su última carta. Se presentó ante Siddhartha, no como monstruo ni como seductor, sino como razón. Digo, un padre que abandonó a su hijo. ¿Con qué autoridad reclamas la verdad? La pregunta era un cuchillo afilado, porque contenía datos reales. Siddhartha había abandonado a su familia. Había fracasado con 2 maestros. Había mortificado su cuerpo sin resultado. ¿Qué lo hacía diferente de los miles de buscadores que vagaban por los bosques de la India sin encontrar nada? Siddhartha extendió la mano derecha y tocó la tierra. Un gesto que no necesitaba palabras. La tierra fue su testigo. No un dios, no un maestro, no un libro. La tierra, húmeda, oscura, llena de raíces y gusanos y semillas que morían para convertirse en árboles. La tierra que estaba antes de todos los palacios y estaría después de todas las ruinas. Mara se disolvió, no con un estallido dramático, sino con la sencillez con que se apaga una vela cuando el viento entra por la ventana. Y entonces, en el silencio que quedó, Siddhartha vio. Pali llaman vipassana, visión penetrante. Vio la cadena de causas y efectos que ata a los seres al sufrimiento. Ignorancia que genera apego, apego que genera deseo, deseo que genera aferramiento, aferramiento que genera existencia, existencia que genera muerte. Un mecanismo circular, impersonal, indiferente como la rotación de la Tierra. Y vio la salida, las 4 nobles verdades. El sufrimiento existe, tiene una causa, puede cesar. Hay un camino para hacerlo cesar. Y el camino óctuple: comprensión correcta, intención correcta, palabra correcta, acción correcta, modo de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta, concentración correcta. No mandamientos de un dios, herramientas de un mecánico que había desmontado la máquina del dolor pieza por pieza. El amanecer llegó sin prisa. Que se derramó entre los árboles del bosque, tocando las hojas superiores del bodhi, antes de descender hasta el suelo donde Siddhartha seguía sentado. Las gotas de rocío sobre la hierba brillaban como fragmentos de un espejo roto que reflejara un cielo que por primera vez alguien veía completo. Siddhartha abrió los ojos. Ya no era Siddhartha, era Buda, el despierto. Un hombre que había encontrado lo que buscaba y que ahora enfrentaba una pregunta nueva, más difícil que cualquier demonio de Mara: enseñar o callar.
Durante 7 semanas permaneció Buda cerca del árbol Bodhi, no por indecisión, sino por una especie de vértigo invertido. El vértigo de quien ha alcanzado la cima y mira hacia abajo y ve que la distancia entre lo que él comprende y lo que el mundo está preparado para escuchar es tan vasta como el cielo entre dos montañas. La verdad era sutil. Iba contra la corriente de todo lo que los hombres deseaban creer. Decirles que el yo no existe, que el placer es la antesala del dolor, que la única salvación es soltar, era como ofrecer un vaso de agua a alguien que se ahoga en vino y pedirle que agradezca el cambio. Se sentaba bajo diferentes árboles del bosque. Comía las frutas que los aldeanos dejaban cerca de su asiento de meditación. Observaba a las hormigas construir senderos en la tierra, columnas organizadas que transportaban fragmentos de hojas 10 veces mayores que ellas, incansables, sin preguntarse por qué. Sala y a la humedad permanente que el monzón dejaba en todo como una firma. La tradición dice que Brahma Sahampati, señor de los cielos, descendió para convencerlo, que le dijo: «Hay seres con poco polvo en los ojos, que perecerán si no escuchan el Dharma». Pero tal vez Brahma fue simplemente la parte de Buda que recordaba los ojos del asceta sereno en las calles de Kapilavastu, aquel hombre cuya quietud le había dado dirección a su búsqueda. Si alguien le hubiera dado la enseñanza a ese asceta cuando la necesitaba, ¿no habría sufrido menos? ¿No sufriría menos todo el que la escuchara a tiempo? Buda se levantó. Caminó 250 kilómetros hacia Sarnath, cerca de Varanasi, la ciudad más antigua del mundo, donde el humo de las piras funerarias se mezclaba con el incienso de los templos y el olor del Ganges, un río que olía a barro sagrado, a ceniza humana y a flores de caléndula podridas por el que lo habían abandonado por comer arroz con leche. Los encontró en el Parque de los Ciervos, un lugar de hierba baja y árboles dispersos donde los ciervos pastaban sin temor a los humanos porque alguna regla antigua prohibía cazarlos allí. Cuando los 5 lo vieron acercarse, acordaron ignorarlo. «Es el que abandonó la práctica», murmuraron. «Es el débil». Pero a medida que Buda se acercaba, algo en su paso, en la calma de su rostro, en la forma en que sus ojos no buscaban aprobación ni temían rechazo, los detuvo. Se levantaron. Le ofrecieron un asiento. Lo que Buda dijo esa tarde en Sarnath se conoce como el Dhammacakkappavattana Sutta, poner en movimiento la rueda del Dharma. No fue un discurso largo, no fue un espectáculo, fue una exposición precisa, casi clínica, de lo que había descubierto bajo el árbol Bodhi. Hay sufrimiento. Todo ser que nace sufre. Es sufrimiento. La enfermedad es sufrimiento. La muerte es sufrimiento. Unirse a lo que no se ama es sufrimiento. Separarse de lo que se ama es sufrimiento. El sufrimiento tiene una causa, y esa causa es el deseo de placer, el deseo de existencia, el deseo de no existencia. El sufrimiento puede cesar. Cuando el deseo cesa, el sufrimiento cesa. Hay un camino para hacer cesar el sufrimiento. No es el camino de la indulgencia ni el de la mortificación. Es el camino medio. Kondañña, el mayor de los 5, fue el primero en comprender. Los textos dicen que Buda exclamó: «Kondañña ha entendido». Los otros 4 siguieron en los días posteriores. Los 5 se convirtieron en los primeros bhikkhus, monjes mendicantes, de una comunidad que aún no tenía nombre. La sangha nació así, en un parque donde los ciervos masticaban hierba y el sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre un grupo de 6 hombres sentados en el suelo. Sin templo. Solo una enseñanza oral, una práctica meditativa y un código de conducta más austero que cualquier ley civil.
No poseer más que un cuenco, 3 piezas de tela, una aguja, un cinturón, un colador de agua. Dormir al pie de un árbol o en una cueva. Comer solo lo que se recibía como limosna y solo antes del mediodía. Los primeros meses fueron un crecimiento orgánico, casi vegetal. Un comerciante de Varanasi se unió, luego su amigo, luego 3 hermanos que eran adoradores del fuego y que renunciaron a sus rituales de llamas para seguir a un hombre que enseñaba que el verdadero fuego era el deseo y que la verdadera extinción era apagar ese fuego interior. Buda los enviaba a enseñar: id, monjes, por el bien de muchos, por la felicidad de muchos, por compasión hacia el mundo. Pero aquí, en la expansión misma, habitaba la contradicción que perseguiría al budismo durante 2500 años. El Dharma no era una doctrina, era una experiencia. No se podía transmitir con palabras del mismo modo que no se puede transmitir el sabor de la sal describiendo su composición química. Sin embargo, para enseñarlo, necesitaba palabras. Para mantener una comunidad, necesitaba reglas. Para proteger las reglas, necesitaba jerarquía. Y cada palabra, cada regla, cada nivel jerárquico era un paso más lejos de la experiencia original. Los monjes comenzaron a discutir interpretaciones. ¿Qué significaba exactamente intención correcta? ¿El camino medio prohibía toda comodidad o solo el lujo? ¿Un monje podía aceptar oro si era para la comunidad o debía rechazarlo siempre? Las preguntas eran razonables, las respuestas eran múltiples, y cada respuesta generaba una nueva rama en un árbol que crecía en direcciones que Buda no había plantado. De Buda palabra por palabra. Otro monje memorizó una versión ligeramente diferente. Ambos estaban seguros de recordar la verdad. Ninguno de los dos consideró que la verdad pudiera no caber en palabras. Buda observaba. No intervenía siempre. A veces corregía, con la paciencia de quien sabe que el malentendido es inevitable, pero intenta ralentizarlo. Otras veces guardaba silencio, y ese silencio era más elocuente que cualquier sermón, como si supiera que algunas distorsiones eran el precio necesario de la transmisión, del mismo modo que el agua cambia de sabor según el recipiente que la contiene. La primera grieta no fue un terremoto, fue una línea delgada en la superficie de un espejo que, vista de lejos, era invisible, pero de cerca alteraba cada reflejo. Las décadas que siguieron al primer sermón fueron una marcha lenta por las llanuras del norte de la India, un recorrido circular que se repetía cada año con la regularidad de las estaciones. Buda y su comunidad creciente caminaban durante 9 meses, los pies descalzos sobre caminos de polvo rojo en verano, de barro pegajoso durante el monzón, de tierra fría y agrietada en invierno, y se detenían 3 meses durante la temporada de lluvias, aceptando la hospitalidad de comerciantes ricos o reyes curiosos que ofrecían jardines y arboledas como retiros temporales. El rey Bimbisara de Magadha fue el primer monarca en convertirse en seguidor laico. Le regaló a Buda el Bamboo Grove, Veluvana, un parque a las afueras de Rajagrija, donde los tallos de bambú crujían con el viento como huesos de madera, y el suelo estaba cubierto de una hojarasca que olía a humedad permanente. Desde allí, la enseñanza se expandió. De inteligencia cortante, y Moggallana, un hombre de poderes meditativos extraordinarios, se convirtieron en los 2 discípulos principales. Eran las 2 alas del pájaro, como los monjes los llamaban. Pero en toda comunidad que crece, la ambición encuentra grietas por donde filtrarse. Devadatta era primo de Siddhartha. Había crecido en el mismo clan Shakya, bajo las mismas montañas nevadas, con el mismo aire de privilegio que otorga nacer entre guerreros que se consideran de linaje solar. Se unió a la sangha como monje
y durante años fue un practicante competente. Dominó los yanas, las absorciones meditativas. Desarrolló capacidades que los textos llaman poderes sobrenaturales, pero que probablemente eran habilidades de concentración extrema que impresionaban a los laicos. Del rey Bimbisara quedó fascinado por Devadatta y se convirtió en su patrón personal. Le enviaba carros llenos de comida cada día, un lujo que contradecía cada regla monástica. Buda advirtió. Dijo que los beneficios materiales destruirían a Devadatta como el fruto del plátano destruye al banano. El peso del fruto mata a la planta que lo produjo. La advertencia se cumplió con la precisión de un mecanismo de relojería. Devadatta se acercó a Buda con una propuesta. «Tú estás viejo», le dijo. «Has trabajado mucho. Mereces descansar. Dame el liderazgo de la Sangha». Buda lo rechazó sin dureza, pero sin ambigüedad. No le entregaría la comunidad ni siquiera a Sariputta o Moggallana, menos aún a Devadatta. La negativa encendió algo que ya estaba esperando combustible. El primer intento de asesinato fue tosco. Devadatta convenció a Ajatasattu de que le prestara arqueros. Buscar a Buda en un sendero del bosque cerca de Rajagrija. Pero cuando lo encontraron, sentado bajo un árbol, con la calma de quien espera la lluvia y no la muerte, los arqueros bajaron sus arcos. Uno a uno, incapaces de explicar por qué, se sentaron frente a él. Buda les habló. Salieron de allí convertidos en discípulos. Devadatta no se detuvo. El segundo intento fue más elaborado. Subió a la colina del Pico del Buitre, Gridhrakutta, el lugar donde Buda solía meditar al atardecer, con la ciudad de Rajagrija extendiéndose abajo como una maqueta de tejados de barro y humo de cocinas. Devadatta soltó una roca enorme por la pendiente. El peñasco rodó con un estruendo que espantó a los monos y a las aves, rebotando contra otras piedras, acumulando velocidad. Un fragmento desprendido alcanzó el pie de Buda. La sangre manchó la roca. Un acto que los textos clasifican como uno de los 5 crímenes más graves. Un punto sin retorno kármico. Jivaka, el médico real, trató la herida. Buda caminó con dificultad durante días. El dolor en el pie era constante, un latido caliente que acompañaba cada paso como un segundo pulso. El tercer intento fue el más espectacular. Devadatta sobornó a los cuidadores del elefante real Nalagiri, un animal conocido por su temperamento violento. Lo embriagaron con licor de arroz y lo soltaron en la calle estrecha por donde Buda caminaba con Ananda. El elefante cargó con la furia ciega de una montaña en movimiento. El suelo temblaba bajo sus patas, el polvo se levantaba en nubes pardas, la gente gritaba y corría aplastándose contra las paredes de las casas. Ananda se colocó delante de Buda, dispuesto a morir. Buda lo apartó suavemente y levantó la mano hacia el elefante. Los textos dicen que Buda irradió metta, amor incondicional, y que Nalagiri se detuvo, bajó la trompa y se arrodilló. Los escépticos dirían que un animal embriagado pierde fuerza antes de alcanzar su objetivo. La verdad probablemente estaba entre ambas versiones, en ese territorio donde la presencia humana extraordinaria produce efectos que la física no contradice, pero tampoco contiene. Devadatta, fracasado como asesino, eligió la estrategia del cisma. Propuso 5 reglas más estrictas que las de Buda: vivir solo en el bosque, comer solo lo mendigado, vestir solo trapos de desecho, dormir solo bajo árboles, nunca comer carne. Buda las rechazó como opcionales. Un monje podía seguirlas si quería, pero no eran obligatorias. Devadatta presentó el rechazo como prueba de que Buda se había ablandado. 500 monjes jóvenes, atraídos por el rigor ascético, siguieron a Devadatta a Gaya-Shirsha.
Mientras Devadatta dormía, los 2 discípulos principales convencieron a los 500 de regresar. Devadatta despertó ante un campamento vacío. Los textos dicen que vomitó sangre de rabia. Su salud se deterioró. Meses después, queriendo reconciliarse con Buda, fue cargado en una litera hacia Savatthi, pero murió en el camino. O, según otras versiones, la tierra se abrió bajo sus pies. Pero Devadatta no fue la única traición. Ajatasattu, el príncipe que lo había patrocinado, encarceló a su propio padre, el rey Bimbisara, protector de Buda durante décadas. Lo encerró en una celda sin comida, esperando que muriera de hambre. La reina Vaidehi se untaba el cuerpo con una pasta de miel y harina para que Bimbisara pudiera lamer su piel cuando la visitaba, manteniéndolo vivo unos días más. Ajatasattu descubrió el engaño. Prohibió las visitas. El verso exacto del Bamboo Grove que había regalado a Buda. Buda recibió la noticia en silencio. El silencio duró más que cualquier discurso. Los monjes que lo rodeaban vieron algo en su rostro que no habían visto antes. No tristeza. Buda había trascendido la tristeza común, sino algo más profundo. El reconocimiento de que la enseñanza podía transformar a algunos, pero no podía detener la mecánica del poder humano. Buda tenía 70 y tantos años cuando el cuerpo empezó a cobrar sus deudas. Las rodillas le dolían al levantarse después de la meditación matutina. Un dolor sordo, hondo, que se instalaba en las articulaciones como un inquilino que no piensa marcharse. La espalda, que durante décadas había mantenido recta como un mástil durante horas de meditación, comenzó a curvarse ligeramente como un árbol que ha resistido demasiados monzones. El calor del mediodía, que antes atravesaba sin sombra ni agua, ahora le producía un mareo ligero que Ananda aprendió a detectar por el modo en que Buda entrecerraba los ojos y ralentizaba el paso. Ananda, el primo fiel, el asistente que llevaba 25 años a su lado, memorizando cada discurso, anticipando cada necesidad, cargando el cuenco de limosna cuando las manos de Buda temblaban más de lo habitual. Ananda no era el discípulo más brillante. Esa posición le correspondía a Sariputta, ni el más poderoso en meditación. Ese era Moggallana. El que lloraba cuando otros monjes caían enfermos. El que insistió en que las mujeres pudieran ordenarse como monjas, desafiando una resistencia que Buda mismo parecía compartir antes de ceder. El que recordaba cada enseñanza no porque tuviera una memoria excepcional, sino porque cada palabra de Buda le importaba con una intensidad casi física. Sariputta murió primero. El discípulo más inteligente de toda la sangha, el hombre que podía desmontar un argumento filosófico con la precisión de un cirujano desmontando un cuerpo. Regresó a su pueblo natal de Nalanda cuando sintió que la muerte se acercaba. Quiso morir en la habitación donde había nacido, junto a su madre, que nunca se había convertido al budismo. En su última noche le enseñó el Dharma. Ella comprendió. Sariputta murió al amanecer, con la cabeza apoyada en la almohada de paja de su infancia. India rural, humo de leña, ghee rancio, tierra mojada que se filtraba por los muros de barro. Cuando Ananda le llevó la noticia a Buda, junto con la reliquia del cuenco y el manto de Sariputta, Buda dijo algo que los monjes no esperaban. Siento que la asamblea está vacía sin Sariputta. Las palabras no fueron un lamento, fueron una constatación, pronunciada con la misma ecuanimidad con que habría dicho, el sol se ha puesto. Pero los monjes que lo conocían detectaron un peso nuevo en su voz, como una nota grave que antes no estaba en la melodía. Moggallana murió después, y su muerte fue violenta. Unos matones contratados por ascetas rivales, celosos de la influencia de la sangha, lo encontraron meditando en un bosque
y lo golpearon hasta destrozarle los huesos. Lo dejaron por muerto entre las hojas caídas, con la sangre mezclándose con la savia de las raíces y el olor a tierra removida por la pelea. Recompuso sus huesos rotos con concentración meditativa. Así dicen los textos, y quien quiera puede creerlo o traducirlo como metáfora. Y caminó hasta donde estaba Buda para despedirse antes de morir definitivamente. Las dos alas del pájaro habían sido cortadas, pero la pérdida que alcanzó a Buda desde más lejos, desde el tiempo y el espacio, fue la destrucción de Kapilavastu. El rey Vidudaba de Kosala tenía una cuenta pendiente con los Sakya. Su madre había sido una mujer Sakya de bajo rango entregada como esposa al rey Pasenadi bajo el engaño de que era princesa. Cuando Vidudaba descubrió la humillación, juró exterminar al clan entero. Buda intentó detenerlo. 3 veces se sentó bajo un árbol seco sin sombra en el camino del ejército. Un gesto deliberado. Eligió un árbol sin hojas en vez de la sombra de un baniano cercano para que el rey viera que sufría el sol por interponerse. Buda ya no estaba en el camino. La masacre fue completa. Los soldados de Vidudaba entraron en Kapilavastu al amanecer, cuando el rocío aún cubría los campos de arroz y el humo de las primeras cocinas ascendía en columnas delgadas. Mataron a guerreros, ancianos, mujeres y niños. Las calles donde Siddhartha había visto por primera vez a un anciano, a un enfermo, a un muerto, se llenaron de los 3 simultáneamente. Los jardines donde los sirvientes arrancaban las flores marchitas ardieron. Los 3 palacios que Suddhodana construyó para proteger a su hijo de la realidad se convirtieron en la realidad que pretendían ocultar. La noticia llegó a Buda en fragmentos, como llegan las noticias de las catástrofes. Primero un rumor, luego una confirmación, luego los detalles que nadie quería escuchar. Carne quemada, madera húmeda que no terminaba de arder, el polvo mineral de los muros derrumbados. Buda escuchó en silencio. Cuando el monje terminó, Buda dijo: los Sakya fueron destruidos por su propio karma pasado. No fue consuelo. No pretendía serlo. Era la aplicación más dura de su propia doctrina. La cadena de causas y efectos no hace excepciones, ni siquiera con la familia de un Buda. Ananda, que había crecido también entre los Sakya, lloró esa noche. Lo hizo en privado, detrás de la cabaña donde dormía, con la cara hundida en las manos para que nadie lo escuchara. El sonido de su llanto se mezcló con el canto de los grillos y el murmullo del río cercano, y durante un rato fue imposible distinguir cuál era humano y cuál no. Buda no lloró, pero quienes lo vieron al día siguiente notaron que caminaba más despacio que de costumbre, que se detenía con más frecuencia a descansar bajo los árboles. Impresión que no era nostalgia, era algo más parecido al reconocimiento de un ciclo que se completaba. Tenía 80 años. Su cuerpo era un inventario de dolores que administraba con la disciplina de quien ha aprendido que el sufrimiento no se elimina ignorándolo, sino observándolo hasta que pierde su autoridad. Pero la observación no elimina el peso, solo cambia la relación con él. Un herrero llamado Kunda, en un pueblo llamado Pava, estaba preparando una comida que cambiaría los últimos días de la historia. Pava era un pueblo sin importancia. Un puñado de casas de adobe alrededor de un pozo, rodeado de arrozales donde las garzas blancas caminaban entre los tallos verdes con la elegancia absurda de cortesanos en un salón vacío. El aire olía a estiércol fresco, mezclado con el perfume dulzón de los mangos que maduraban en los árboles junto al camino. No era el tipo de lugar donde terminan las vidas que cambian el mundo. Pero Buda nunca había elegido los escenarios de su vida.
ni el palacio, ni el árbol Bodhi, ni esta aldea polvorienta. Kunda era herrero, un hombre de manos oscurecidas por el hollín y los callos, con el pelo recogido en un moño apretado y los ojos enrojecidos por décadas frente a la fragua. Cuando supo que Buda pasaría por su pueblo, preparó una comida. No una comida cualquiera, la mejor que sus medios permitían. Invitó a Buda y a toda la comunidad de monjes que viajaba con él. El plato central se llamaba Sukara Madhava. 5 siglos discutiendo qué era exactamente. Sukara significa cerdo. Madhava puede significar pisado por, o favorito de, o ablandado. Carne de cerdo cocida hasta deshacerse, trufas que los cerdos desenterraban con el hocico, setas silvestres que crecían donde los cerdos removían la tierra. Nadie lo sabe. Lo que se sabe es que Buda lo comió y que ordenó que el resto se enterrara. Nadie más debe probar esto, dijo. La instrucción fue tan precisa que sugería que Buda sabía lo que estaba por venir. La comida se sirvió en el patio de la casa de Kunda, sobre hojas de plátano dispuestas en el suelo. El sol de la tarde caía oblicuo, proyectando la sombra de la fragua sobre los comensales como un dedo oscuro que señalaba a nadie en particular. Los monjes comieron arroz, verduras, legumbres. Buda comió el Sukara Madhava. Dejó en su boca un gusto terroso, intenso, con un regusto que tal vez era la fermentación, tal vez la contaminación, tal vez solo la memoria de un cuerpo de 80 años que ya no procesaba los alimentos como antes. Los dolores comenzaron esa noche. Primero fue un calambre en el vientre, un nudo que se apretaba y se aflojaba con una regularidad que parecía diseñada para impedir el sueño. Luego vino la diarrea, sanguinolenta, continua, que vaciaba un cuerpo que ya tenía poco que dar. Buda se levantaba, caminaba unos pasos sostenido por Ananda, se agachaba detrás de un árbol, regresaba, cada vez con más dificultad. El sudor le cubría la frente con un brillo aceitoso que la luna llena convertía en plata. Ananda quiso detenerse. «Descansemos aquí, maestro. Esperemos a que pase la enfermedad». Buda negó con la cabeza. «Hay que llegar a Kushinagar». Pero con la misma lógica. Un hombre que camina hacia su muerte sabiendo que es su muerte y que elige caminar en vez de esperar. 25 kilómetros de senderos polvorientos, cruces de ríos, paradas bajo árboles donde Buda se recostaba con los ojos cerrados mientras Ananda le abanicaba con una hoja de palmera. El calor era inmisericorde, ese calor de las llanuras del Ganges que aplasta a los vivos y acelera la descomposición de los muertos. La tierra bajo los pies estaba seca, cuarteada, y levantaba un polvo fino que se metía en la garganta y en los ojos. En un punto del camino, Buda pidió agua. Ananda fue al arroyo más cercano, pero lo encontró turbio. Una caravana de carros acababa de cruzarlo, removiendo el fondo de barro. Buda insistió. Ananda fue por segunda vez y el agua se había aclarado. Buda bebió. El agua sabía a tierra y a raíces, con un frescor que alivió durante unos minutos el fuego que ardía en su interior. Cruzó con ellos en el camino. Al ver a Buda, pálido, debilitado, con los labios agrietados, quedó impresionado no por su aspecto sino por la serenidad que mantenía a pesar del evidente sufrimiento. Le regaló 2 mantos de tela dorada. Ananda se los puso a Buda y notó algo extraño. La piel de Buda parecía brillar con una claridad que hacía que la tela dorada se viera opaca en comparación. Buda explicó: «El cuerpo de un Tathagata brilla así 2 veces. La noche de su despertar y la noche de su partida final». La explicación podía ser mística o médica. La fiebre alta produce a veces un rubor luminoso en la piel. Pero Ananda no pidió aclaraciones.
Buda se bañó en el río Kakuta. El agua fría le envolvió el cuerpo como un abrazo que no pedía nada a cambio. Por un momento, el dolor remitió. Los músculos se relajaron. La respiración se hizo profunda. De un pájaro que pescaba entre los juncos, formaron una melodía que no necesitaba compositor. Al salir del agua, se recostó en un manto extendido sobre la orilla. Ananda, escúchame. Que nadie culpe a Kunda. Que nadie le diga que su comida mató al Buda. Su ofrenda tiene el mismo mérito que la de Suyata antes del despertar. La comida que precede al despertar y la comida que precede al parinirvana son las dos ofrendas más meritorias que existen. Díselo. Repíteselo. Asegúrate de que Kunda no sufra por esto. Ananda asintió, incapaz de hablar. La generosidad de un moribundo que se preocupa por la culpa de su envenenador accidental era demasiado para procesarla con palabras. Continuaron caminando. El sol descendía. Las sombras se alargaban hacia el este como si huyeran del día que terminaba. El bosque de Sala de Kusinagar. Árboles de corteza lisa y hojas anchas que los locales usaban para construir casas y barcos, pero que esa noche servirían de techo para algo que nunca se había visto y nunca se repetiría. Buda miró los árboles. Ananda, prepárame un lecho entre esos dos Sala gemelos, con la cabeza hacia el norte, recostado sobre el lado derecho. Ananda obedeció con manos que temblaban. Extendió el manto sobre la hierba entre los dos troncos. Las raíces formaban un marco natural, como los brazos de una cuna enorme. Las hojas de los Sala filtraban la última luz de la tarde en tonos de cobre y miel. Buda se recostó. Colocó la mano derecha bajo la mejilla, los pies juntos, los ojos abiertos. Las flores de los árboles Sala comenzaron a caer. No era su estación de floración. Los textos lo subrayan. Caían fuera de tiempo, como si los árboles supieran algo que los calendarios ignoran. La noche cayó sobre Kusinagar, como una manta gruesa que alguien desplegara desde las montañas. No hubo crepúsculo largo. La luz dorada del atardecer se contrajo, parpadeó y se apagó, dejando un cielo donde las estrellas aparecieron con la nitidez que solo existe lejos de las ciudades, en los territorios donde la oscuridad todavía le pertenece a la noche y no a los hombres. Buda yacía entre los dos árboles Sala, recostado sobre su lado derecho, con la mano bajo la mejilla y los ojos abiertos. Las flores seguían cayendo, pétalos blancos que descendían en espiral lenta, posándose sobre su manto, sobre la hierba, sobre los hombros de los monjes que se habían congregado en círculos concéntricos alrededor de él, como anillos de un árbol talado que mostrara sus años al sol. Sala era discreto, un perfume ligero, casi vegetal, que se mezclaba con el humo de las lámparas de aceite que Ananda había encendido y colocado a intervalos regulares, formando un perímetro de luz temblorosa contra la oscuridad del bosque. Los monjes estaban en silencio. Algunos meditaban con los ojos cerrados. Otros miraban a Buda con una atención que intentaba grabar cada detalle en la memoria. La línea de su mandíbula, el lóbulo alargado de sus orejas, la curva suave de sus párpados, las arrugas que 45 años de enseñanza itinerante habían tallado en su frente como ríos secos en un mapa antiguo. Sabían lo que estaba ocurriendo. Buda lo había anunciado 3 meses antes en la ciudad de Vaishali, donde se había detenido a contemplar los santuarios y los jardines con una atención que Ananda reconoció como despedida. Un asceta errante llamado Subhada apareció en el borde del claro. La barba sucia de polvo y los ojos enrojecidos por el humo de las hogueras donde cocinaba su comida.
Había oído que Buda estaba muriendo y quería hacerle una pregunta que llevaba décadas rumiando. Ananda lo detuvo. El maestro está cansado. No lo molestes con preguntas. Buda escuchó la conversación y llamó a Subhada. Déjalo pasar, Ananda. Tiene derecho a preguntar. Subhada se sentó frente a Buda. Le preguntó sobre los otros maestros de la época. Mahavira, Pugana Kasapa, Makali Gosala, ¿habían alcanzado la verdad? Buda no respondió directamente. Le habló del camino óctuple. Le dijo que en cualquier enseñanza donde existiera el noble camino óctuple, allí habría seres despiertos, y donde no existiera, no los habría. Subhada comprendió. Pidió la ordenación. Buda se la concedió. Iría la enseñanza directamente del maestro, sin intermediarios, sin interpretaciones, sin los filtros que las generaciones posteriores añadirían como capas de pintura sobre un fresco original. Después, Buda se dirigió a los monjes. Su voz era baja pero clara, con esa claridad que tiene el sonido cuando el aire está completamente quieto. Cada palabra se escuchaba como si fuera la única palabra que existía. ¿Alguno de vosotros tiene dudas sobre el Buda, el Dharma o la Sangha? Preguntad ahora. No os arrepintáis después de que me haya ido por no haber preguntado. Silencio. Los grillos cantaban su nota única, repetitiva, indiferente al drama humano que se desarrollaba bajo los árboles. Buda repitió la pregunta 2 veces más. 3 oportunidades. Nadie habló. Ananda dijo: «Ninguno duda, maestro». Buda respondió: «Lo dices por fe, Ananda, pero yo lo sé por conocimiento directo». Del camino. Todos alcanzarán la liberación. Entonces se giró hacia Ananda, el hombre que llevaba 25 años a su lado, que había memorizado más discursos que ningún otro ser humano vivo, que le había preparado el lecho, filtrado el agua, cargado el cuenco, espantado los insectos, que había sido su sombra y su espejo. Ananda estaba llorando. Se había apartado del grupo y se había apoyado contra el marco de una puerta, la puerta de una construcción cercana, tal vez un cobertizo de herramientas del bosque, y lloraba con el cuerpo entero, los hombros sacudiéndose, la cara contra la madera rugosa. Buda lo llamó. «Ananda, ven, no llores. ¿No te he enseñado que todo lo querido, todo lo amado, está sujeto al cambio, a la separación, a la alteración? ¿Cómo podría ser de otro modo que algo nacido, llegado a ser, compuesto, no se desintegrara? Eso no es posible». Los amables, sin vacilar, sin medida. Has hecho el bien, Ananda. Sigue esforzándote, y pronto estarás libre de las impurezas. Luego habló a los monjes sobre Ananda. Lo elogió. Dijo que era el más devoto de los asistentes que cualquier Buda hubiera tenido. Las palabras no eran un premio de consolación, eran un acto de justicia para un hombre que había dedicado un cuarto de siglo a servir sin pedir reconocimiento. Las horas pasaron. La luna cruzó el cielo con la lentitud de alguien que no tiene prisa por llegar a ningún sitio. Las lámparas de aceite parpadeaban cuando una brisa pasaba entre los árboles, haciendo que las sombras de los monjes se estiraran y encogieran sobre la hierba como respiraciones de un animal enorme. Buda dio sus últimas instrucciones prácticas: que la sangha se gobernara por consenso, que las reglas menores pudieran ser abolidas. Externo, que el Dharma fuera su maestro cuando él ya no estuviera.
Entonces pronunció las últimas palabras. En pali, la lengua que había usado durante 45 años para desmontar cada ilusión humana, pieza por pieza, la frase fue breve y sin ornamento. Vayadamma Sankara, Apamadena Sampadeta. Todas las cosas compuestas se desintegran. Trabajad con diligencia. No hubo despedida. No hubo bendición final. No hubo promesa de retorno. Solo la constatación más radical que un maestro puede ofrecer. Todo lo que nace muere, incluyéndome a mí. Y lo único que podéis hacer es no desperdiciar el tiempo que tenéis. Buda cerró los ojos. Entró en el primer jhana, la primera absorción meditativa, un estado de gozo concentrado. Ascendió al segundo, al tercero, al cuarto. Ciencia infinita, de la nada, de ni percepción ni no percepción. Luego descendió, uno a uno, hasta el primer jhana, y volvió a ascender hasta el cuarto. Y allí, en ese punto exacto entre lo material y lo inmaterial, entre la forma y el vacío, su respiración se detuvo. El silencio que siguió fue diferente de todos los silencios anteriores. No era la ausencia de sonido. Los grillos seguían, el viento seguía, las lámparas seguían crepitando. Era la ausencia de algo que había estado presente durante 80 años y que ahora ya no estaba. Como si alguien hubiera retirado una nota de una sinfonía que había sonado toda la noche y de pronto la melodía tuviera un hueco que ningún instrumento podría llenar. Las flores de Sala cayeron con más intensidad. Los textos dicen que cubrieron el cuerpo como una manta vegetal. La piel mostraba las manchas oscuras de la vejez. El parinirvana, no muerte, extinción. Como una llama que no se apaga por falta de fuego, sino porque ya no necesita arder. La pira funeraria tardó 7 días en encenderse, no porque faltara leña ni fuego, sino porque los maya de Kusinagar decidieron honrar al muerto con el protocolo reservado a un emperador. Procesiones, cantos, guirnaldas de flores que se acumulaban alrededor del cuerpo como olas de color sobre una playa de seda blanca. El incienso era tan denso que los árboles del bosque desaparecían detrás de una neblina azulada que olía a sándalo, a alcanfor, a resina de sal, un olor que se pegaba a la ropa y al pelo y que los monjes seguirían percibiendo durante semanas, como un fantasma olfativo que se negaba a disolverse. Buda había pedido una muerte sin ceremonias. No lo dijo exactamente así. La palabra que usó fue: no os preocupéis por venerar mis restos, dedicad vuestro tiempo a la práctica. Pero la intención era transparente. La misma naturalidad con que un río ignora una piedra en su camino. La rodean y siguen fluyendo hacia donde querían ir desde el principio. Cuando finalmente encendieron la pira, la madera de sándalo crepitó con un sonido seco, casi musical, como si cada fibra del tronco se despidiera individualmente del aire que la rodeaba. Las llamas subieron rectas al principio, una columna de fuego anaranjado que se elevaba hacia un cielo donde las estrellas parpadeaban con la indiferencia de quien ha visto arder demasiadas cosas. Luego el viento cambió y las llamas se inclinaron, se retorcieron, lanzaron chispas que ascendían en espirales y se apagaban a la altura de las copas de los árboles. El cuerpo ardió durante horas. Los monjes meditaban alrededor de la pira, con los ojos cerrados y el calor en la cara como una caricia agresiva. Ananda no meditaba. No podían descifrar. No era tristeza exactamente, ni resignación, ni la ecuanimidad que debería haber aprendido en 25 años al lado del maestro. Era algo más privado, más antiguo que el budismo. Un hombre viendo arder a la persona que más había amado.
Cuando las llamas se consumieron y la ceniza se enfrió lo suficiente para ser tocada, comenzó lo que ningún sermón sobre el desapego logró prevenir. 8 reinos enviaron embajadores: los Maya de Kushinagar, los Maya de Pava, los Shakya de Kapilavastu, o lo que quedaba de ellos, los Bulillas de Alakapa, los Colillas de Ramagama, el Brahman de Betadipa, los Lichavis de Vaishali y el rey Ajatashatru de Magadha, el mismo que había encarcelado y matado de hambre a su padre Bimbisara, el protector original de Buda. Todos querían las reliquias. La conversación no fue espiritual, fue territorial. Cada embajador argumentaba que su reino tenía más derecho que los otros. Murió aquí. Las cenizas son nuestras. Ajatasatru invocaba antigüedad. Era un kshatriya. Yo soy un kshatriya. Me corresponde a mí. Los Shakya reclamaban sangre. Era nuestro hijo, nacido entre nosotros. Las voces subían de tono. Los gestos se volvían más bruscos. Las manos que no portaban armas se cerraban en puños. Un brahman llamado Drona intervino. Era un hombre pragmático, con la habilidad diplomática que nace de haber asistido a suficientes funerales para saber que el dolor se convierte en conflicto cuando los vivos necesitan un objeto al que aferrarse. Propuso dividir las reliquias en 8 partes iguales. Un reparto que satisficiera a todos. Un compromiso. La palabra que Buda jamás habría utilizado para referirse a la verdad, pero que era la única capaz de evitar una guerra junto a una pira funeraria que aún humeaba. Los embajadores aceptaron. Ceniza compactada, restos que cabían en las palmas de las manos de 8 hombres. Fueron pesadas, divididas, empaquetadas en urnas de metal y arcilla. Cada embajador partió con su porción hacia su reino, donde construiría una estupa, un montículo de tierra y piedra que contendría el fragmento y serviría como centro de veneración. Drona se quedó con la vasija donde se habían pesado las reliquias. Los Morilla de Pippalivana, que llegaron tarde, recibieron las cenizas de la pira. 10 estupas en total. 10 monumentos a un hombre que enseñó que los monumentos eran innecesarios. La ironía no terminó ahí. Creció con los siglos como una enredadera que trepa por un muro hasta cubrirlo completamente. 300 años después, el emperador Asoka abrió 7 de las 8 estupas originales y redistribuyó las reliquias en 84.000 nuevas estupas repartidas por todo su imperio. Y profanaba la memoria de Buda con una ambigüedad que Asoka probablemente no percibió. Cada estupa se convirtió en un centro de peregrinación. Cada centro de peregrinación generó una economía. Cada economía atrajo comerciantes, posaderos, fabricantes de objetos devocionales. El desapego se convirtió en industria. Las escuelas se multiplicaron. Theravada, Mahayana, Vajrayana, cada una reclamando la interpretación correcta de las enseñanzas, cada una acusando a las otras de distorsión. Monjes que habían jurado pobreza administraban monasterios con más riqueza que algunos reinos. Textos que Buda nunca pronunció fueron atribuidos a él con la confianza de quien escribe una carta y firma con nombre ajeno. La doctrina del no-yo generó cultos de la personalidad. La enseñanza del camino medio se convirtió en extremismo sectario. A maestros que hablaban en nombre de un muerto. Y luego llegó el siglo XXI. La imagen de Buda, ese rostro sereno de ojos cerrados que representaba la renuncia absoluta a lo material, se imprimió en camisetas de poliéster fabricadas en talleres de Bangladesh. Se convirtió en adorno de spas donde se cobraban $100 la hora por una experiencia de bienestar interior. Aplicaciones de meditación con su nombre ofrecían suscripciones premium con renovación automática, $7 al mes por acceder al silencio interior,
cancelable en cualquier momento. Empresas de tecnología colocaron estatuas doradas de Buda en sus oficinas de Silicon Valley, junto a los servidores que almacenaban los datos personales de millones de usuarios, como si la serenidad pudiera coexistir con la vigilancia y ninguna de las dos se manchara. Los turistas se toman fotografías con el árbol Bodhi al fondo. El descendiente del ficus original sigue allí, rodeado de una barandilla de metal. Los visitantes dejan monedas en las raíces. Encienden velas de plástico con pilas AA. Compran réplicas del árbol en miniatura hechas de resina china. El hombre que dijo, «Sed vuestra propia lámpara», fue convertido en la lámpara más comprada del catálogo global de espiritualidad. Bajo el árbol, cuando los turistas se van y el sol desciende y el ruido de los autobuses se aleja, el silencio regresa al claro. Es un silencio que no necesita interpretación, ni escuela, ni suscripción. Es el mismo silencio que existía aquella noche, hace 25 siglos, cuando un hombre tocó la tierra y la tierra fue suficiente testigo. Ese silencio no se vende, no se compra, no se divide en 8 partes, no cabe en una estupa ni en una aplicación. Existe y espera. Nirvana es un edificio bajo de ladrillo rojo, rodeado de jardines, donde los monjes birmanos barren las hojas cada mañana con escobas de paja. Dentro, una estatua dorada de Buda recostado sobre su lado derecho, la mano bajo la mejilla, los pies juntos, los ojos cerrados, ocupa una sala que huele a incienso barato y a la humedad permanente que sube del suelo en la estación de lluvias. Los turistas entran descalzos, toman fotos con flash desactivado y salen en menos de 3 minutos. En la tienda de recuerdos se venden llaveros con la imagen de la estatua. Afuera, los 2 árboles sala ya no existen. Fueron reemplazados por otros, y esos otros por otros más, y así sucesivamente durante 25 siglos, como una cadena de sustituciones que ilustra, sin pretenderlo, la enseñanza central de quien murió entre los troncos originales. Nada permanece, todo se reemplaza, y la insistencia en conservar lo que fue es la raíz exacta de la angustia. Es un rostro sereno. Lo que el mundo olvida es que esa serenidad fue comprada con 6 años de hambre, con la renuncia a un hijo recién nacido, con la destrucción de su pueblo, con la traición de su primo, con 45 años de caminar descalzo bajo el sol y la lluvia, enseñando una verdad que sus propios discípulos empezaron a distorsionar antes de que su cuerpo se enfriara. Tal vez la verdadera enseñanza de Buda no está en ningún sutra ni en ninguna estupa. Está en la contradicción misma. Un hombre que dedicó su vida a enseñar que las palabras no alcanzan usando palabras. Un maestro que pidió que no lo adoraran, convertido en el objeto de adoración más reproducido de la historia humana. Un filósofo del vacío cuya imagen llena cada rincón del planeta. En Bodh Gaya, cuando cae la noche y los últimos visitantes se van, el árbol Bodhi sigue ahí. Sus hojas se mueven con el viento. Siddhartha tocó con la mano derecha hace 2500 años. La tierra no recuerda el gesto, pero tampoco lo ha olvidado. Simplemente existe, como existe el silencio entre 2 respiraciones, sin nombre, sin dueño, sin precio. Y eso, quizás, es lo más cercano al nirvana que el lenguaje puede señalar sin traicionar.